Definitivamente la entrevista en exclusiva que hiciste con el canal Soy TV dejó por el piso al gobierno venezolano. ¿Tú creíste realmente en todo lo que dijo Aponte Aponte? Bueno, en realidad, si dejó por el piso o no al gobierno venezolano, no queda en mí decirlo, ¿no? Y tampoco si creí o no en todo lo que dijo el ex magistrado es una pregunta interesante, porque yo creo, y eso está en un debate ahora en Venezuela, ahora luego de la entrevista que se le realizó al ex magistrado, se han pedido muchas evidencias, muchas pruebas. Y considero como periodista que ese testimonio tuvo muchísimo valor porque él fue el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Su testimonio tiene valor. Ahora, en Venezuela, los organismos competentes deberían encontrar esas evidencias, deberían encontrar esas pruebas para determinar si su testimonio fue verdadero o si tuvo algunos rasgos de su testimonio no fueron reales. Pienso que él abrió una puerta, él dio nombres, él hizo denuncias muy graves para el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial venezolano, hizo presuntas vinculaciones de altos funcionarios del gobierno del actual presidente Hugo Chávez con narcotráfico y creo que los organismos competentes deberían investigar. Muy triste es la respuesta que hemos tenido nosotros los venezolanos de la Fiscal General de la República, quien aseguró hace horas que no tenían razones para investigar el testimonio de Aponte Aponte porque está fuera del país. Esa es la respuesta que tuvimos los venezolanos de la Fiscal General de la República. Ahora nos preguntamos quién va a investigar esto, si esto se va a quedar simplemente así y es triste entonces la justicia que estamos viendo en nuestro país. Berioska, ¿cuáles crees tú que fueron los puntos claves de la entrevista que generaron mayor reacción en Venezuela? Creo que uno de los puntos principales fue el testimonio del ex magistrado cuando hace esa vinculación entre algunos funcionarios del gobierno venezolano con narcotráfico, esa presunta relación que existe, dando algunos nombres. Y sobre todo el hecho que sea la DEA con quien estaría colaborando el magistrado te deja claramente, o sea, te deja un panorama claro de que cuáles serían las revelaciones y cuál sería el tipo de evidencias y pruebas que este señor tiene, ¿no? Tema droga sería lo más fuerte. Otro de los puntos claves también considero que fue la manipulación del Poder Judicial venezolano por parte del Poder Ejecutivo. El hecho de que el mismo magistrado de la justicia dice que teme irse a Venezuela y ser juzgado allá porque de perseguidor ahora podría ser el perseguido y que la justicia es una plastilina en nuestro país. Viniendo eso de la boca de un ex magistrado con el cargo que este señor tuvo, de verdad que es increíble. El hecho de que él comentaba de que el Poder Ejecutivo y cercanos al presidente Chávez lo llamaban directamente para que manipulara algunos casos, la existencia de presos políticos, la existencia de algunas sentencias con costos, la existencia de algunas sentencias y algunas decisiones de personas simplemente por un costo político y que todavía están en prisión y que sus familiares todavía no los tengan en casa, sin lugar a dudas que son algunos de los puntos principales de la entrevista que creo que afectó más a la población, porque es el hecho de ver que los venezolanos ahora no saben qué decisión fue política y qué decisión no lo fue. ¿Qué crees tú que para ti fue el logro más grande de esta exclusiva que transmitió Soy TV? Yo pienso que el logro más grande no es tener una exclusiva. Y yo creo que el logro más grande aquí sería que ese testimonio fuese investigado, que eso no está ocurriendo en mi país. Más allá que tener una exclusiva, el trabajo periodístico obviamente te da mucha felicidad, pero lo que me gustaría como venezolana es que se investigue si es cierto o no ese testimonio, que se llegue a algo. ¿Tienes temor de volver a Venezuela? ¿Tienes temor por tu vida? ¿Qué crees tú que va a pasar a raíz de esta entrevista? Cuando se habla de libertad de expresión, uno tiene que estar claro que existe libertad de expresión en un país es cuando no te trae consecuencias. Mi pregunta es, ¿me puede traer consecuencias el haber hecho esta entrevista, el llegar a Venezuela? Yo no tengo una respuesta clara. Es decir, no existe una libertad de expresión pura en mi país ni transparente. Eso que estás comentando de que han señalado mis documentos, números de ID, de cédula de identidad, han hecho manipulación de algunos documentos oficiales en el canal del Estado, han utilizado mi nombre para descalificar el trabajo periodístico que se hizo. Eso no es más que un ataque e intimidación, pero no en mi contra. Eso es en contra del libre ejercicio del periodismo en Venezuela. Y yo creo que ya estamos bien claros los periodistas en mi país. El Colegio Nacional de Periodistas hizo el día de ayer un comunicado en donde no solamente me respalda como periodista agremiada, sino que da ese mensaje directo al gobierno venezolano
No puede ser que cada vez que tú hagas una entrevista polémica o cuando tú tienes algún tipo de investigación que pueda afectar a algún funcionario público, esa sea la medida de respuesta, no investigar, sino atacar al periodista quien hizo simplemente su trabajo, hacer preguntas, tratar de indagar y ver en un canal del Estado. Es el aparato estatal atacando a quien esté haciendo algún tipo de denuncias en su contra. Eso es gravísimo para la libertad de prensa y para el libre ejercicio del periodismo en mi país. ¿Te han amenazado? Hasta los momentos yo no he recibido ningún tipo de amenaza directa, simplemente, pero según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que hay este tipo de señalamientos en los canales del Estado, esto viene seguido de intimidación y de ataque físico. Esta es una de las razones por las que no me he devuelto a Venezuela, pero espero hacerlo en los próximos días. ¿Han intentado hacer el contacto contigo, tener una versión? Nunca. Nadie, luego de la entrevista, no ha habido ningún tipo de medio oficial, no ha habido ningún tipo de periodista o fiscalía o alguien que se haya acercado a tratar de hacerme alguna pregunta o de aclarar alguna duda. Nadie se me ha acercado. ¿Qué le dices tú a periodistas que están detrás de una exclusiva o de una noticia que puede tener este tipo de reacciones? Como se dice en Colombia, detrás de una chiva. Bueno, yo pienso que la importancia no es solamente tener una exclusiva o tener una noticia que sea de impacto. Yo creo que el logro aquí no es nada más periodístico y la responsabilidad de nosotros como periodistas, y esto es para la nueva generación también de periodistas, es que en nuestros países o en países como en el caso de Venezuela, en donde la libertad de expresión está en tela de juicio, en donde, y no solamente en Venezuela, sino también en otros países, en donde hay gobiernos que son de turno, quienes no les gusta que se les investigue, o no les gusta que se les nombre, o que no les gusta que existan ese tipo de revelaciones, o no les gusta un poco escuchar algo o algún mensaje que sea disidente a lo que ellos consideren. Esto, más allá de generarnos miedo o de generarnos autocensura, lo que nos genera es un compromiso con nuestros países, un compromiso con la libertad de expresión, un compromiso con nuestra sociedad, un compromiso para que salga a la luz lo que está allí. Muchas veces existen miedos, no solamente por parte de los periodistas, también hay medios de comunicación quienes muchas veces tienen que autocensurarse porque pueden tener consecuencias gravísimas que pueden provocar el cierre. Venezuela es un país donde ya se cerró un canal de televisión, como el caso de Radio Caracas Televisión, en donde funciona un canal como Globovisión con unas multas multimillonarias que ahorcan financieramente el buen desenvolvimiento de este canal, que ha apostado a la libertad de expresión y que ha apostado a 24 horas de información todos los días porque cree en el país. Y bueno, esto es un mensaje a las nuevas generaciones de que tenemos que seguir haciendo periodismo. Cuando la situación está difícil, como en el caso de Venezuela, seguir haciéndolo y buscar las vías de hacerlo sin que esto nos afecte, ¿no? Es inevitable como Grupo Web Noticias de Colombia preguntarte qué repercusiones crees tú que puede traer las declaraciones de Aponte Aponte. El ex magistrado lo que ha revelado para el gobierno de Venezuela, para venezolano, es presuntas vinculaciones de funcionarios venezolanos con el narcotráfico. Recordemos que a Aponte se le remueve de su cargo por estar vinculado con el presunto narcotraficante Walid Maclet, quien estuvo en Colombia. La pregunta es, ¿hay información nueva? ¿Hay funcionarios colombianos también vinculados al narcotráfico? ¿Hay información nueva que estaría brindando el magistrado Aponte a la DEA ahora? Podría haber nuevas sorpresas también o nuevos nombres, no solamente que afectarían al gobierno de Venezuela, sino también al gobierno de Colombia. Creo que esto es un caso que pica y se extiende y que tenemos que estar con el ojo allí puesto. El personaje de Aponte es clave en el tema de Maclet, punto de donde a partir de eso básicamente dicen que son los mejores amigos. ¿Qué puede pasar entre la relación de los mejores amigos después de esta bomba que suelta Soy TV Aponte Aponte? Creo que quizás Aponte debe tener muchísimas evidencias y muchísimas pruebas para que lo tome el organismo DEA, para que él ya esté brindando ese tipo de colaboraciones con la DEA, y él aseguraba tener bastantes evidencias y bastantes pruebas sobre estas presuntas vinculaciones. Quizás Aponte va a brindar o revelar una información que se ha intentado callar por otro lado. ¿Qué otras exclusivas estás preparando? ¿Qué estás preparando? ¿Cuál es el próximo golpe que tiene Berioska entre manos? Bueno, hay un nuevo programa que está por salir y no sé si será un golpe, capaz y puede ser no sé si será un golpe, simplemente trabajo periodístico, trabajo de investigación y tratar de sacar a la luz algunos puntos que están ahí oscuros. Creo que ese es el compromiso de nosotros como periodistas,
A veces puede favorecer al gobierno, a veces lo puede afectar. Eso no es mi asunto. Es decir, el trabajo periodístico, por lo menos en mi caso, no lo hago ni para afectar, ni para favorecer, ni para desfavorecer a determinado gobierno. Es simplemente si se hace una investigación y aparecen esos elementos allí, sacarlos a la luz pública. Y eso es lo que va a ocurrir con el segundo programa, que ya pronto va a salir. Para nosotros es un placer tener esta entrevista exclusiva con Berioska Velasco, periodista venezolana para Web Noticias de Colombia, desde Soy TV. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Soy TV, porque estamos haciendo este trabajo de investigación de la mano, y también muchísimas gracias a tantos medios de comunicación a nivel internacional quienes retransmitieron esta exclusiva de Soy TV.